Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión he decidido traer 5 mejores empresas que son empresas que reparten dividendos y son resilientes. Es decir, que en estos momentos de incertidumbre macroeconómico, digamos que te sirven tanto si digamos que estás buscando tener una cartera menos volátil, como si por ejemplo eres una persona que estás empezando a aprender a analizar compañías y digamos que los pocos ahorros que tengas quieras conservarlos, como también si eres una persona que está cercana a la jubilación o ya está jubilada y digamos que tu enfoque es más de proteger el capital. Digamos que este vídeo es una alternativa para todo ese tipo de vídeos que he traído en el canal, tanto del sector lujo, tecnológico, etcétera, que sí son empresas que te pueden ofrecer una mayor rentabilidad, pero al mismo tiempo requieren de un mayor esfuerzo, de un mayor análisis completo de la compañía para poder entender todas las líneas de negocio. En este caso me voy a centrar en estas compañías porque de por sí, digamos que estas compañías son fáciles de entender, no me voy a, digamos que, meter en cada compañía, analizarla en concreto. De hecho, si hay alguna de las compañías que voy a mencionar que te gustan, me las puedes dejar aquí abajo en el comentario para, por supuesto, intentar traer un próximo análisis de la compañía en concreto, de cualquiera que te guste, o si es otra, pues otra. ¿Vale? Pero digamos que en este vídeo digamos que te lo voy a explicar de una forma más genérica porque digamos que son alternativas para estos momentos de incertidumbre, digamos que invertir de una forma más segura o estable, ¿vale? Entonces digamos que para ello vamos a venirnos a Ticker y te voy a enseñar las compañías. La primera sería por supuesto de Coca-Cola Company, que me imagino que la conoces, pero por si no la conoces es una empresa que vende tanto bebidas azucaradas como no azucaradas, no solo Coca-Cola sino tiene otras marcas. Como digo, si te interesa pues me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios y hablaré de esta o de cualquier otra compañía más en profundidad, pero aquí digamos que me voy a centrar un poco más en los datos visuales, en los datos cuantitativos, para que veas que realmente es una idea interesante de inversión para protegernos contra la inflación actual y futura y proteger por supuesto nuestro capital. Como puedes ver en este gráfico, digamos que en el último año, que ha sido un año de cierta incertidumbre con tipos de interés altos, digamos que esta compañía solo ha decrecido un 1%. Realmente se podría considerar que prácticamente un inversor que invirtió hace un año ahora prácticamente conserva el capital. Además, encima estaría de forma positiva. ¿Por qué? Porque aunque aquí aparezca un -1, esta empresa reparte dividendos, lo que quiere decir que al final el cómputo general, digamos que está, o digamos de otra forma, que un inversor que hubiera invertido en esta empresa hubiera obtenido una rentabilidad positiva. Por supuesto, no habría batido la inflación en este año, pero a largo plazo, ¿vale? Se supone o se presupone que por supuesto sí podría batir perfectamente la inflación. De hecho, si vemos el histórico del gráfico de esta compañía, la rentabilidad anualizada que ha ofrecido a todos los accionistas ha sido del 6% anualizado, y realmente se espera que para los próximos años, como podemos ver aquí en estimaciones de Ticker, que realmente la compañía, eso es lo que estiman los analistas, crecerá en torno a ese 5% más o menos, 5, 6, 4 o incluso 3%. Podríamos, digamos que más o menos establecer el crecimiento futuro entre el 3 y 5%. Podríamos asignarle un 4, pero lo interesante es que a ese 4, 5, 3%, más o menos lo que quieras estimar, ¿vale? Le tendríamos que sumar la dividend yield, es decir, la rentabilidad por dividendo. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te voy a dejar aquí un vídeo donde he hablado de empresas de dividendos y todas las claves que debes de saber para entenderlas, ¿vale? Para saber lo que es la dividend yield y otras cosas interesantes, ¿vale? Pero digamos que en este caso es la rentabilidad que ofrece esta compañía por dividendo. Si vemos aquí más o menos que la empresa nos ofrece un 3% de dividendo, quiere decir que este 3% se lo tendríamos que sumar a la rentabilidad anualizada que nos ofrecería por crecimiento la empresa o por revalorización de las acciones. Lo que quiere decir que más o menos, como ya has visto, si la empresa para los próximos años se espera que crezca entre el 3 y 5%, pues en el mejor de los casos, digamos que si le sumamos un 3%, podría ser entre un 5 y un 8% de crecimiento. Actualmente la inflación está a ese 6%, lo que quiere decir que realmente obtendríamos ese 6% o más, 6, 7, 8%, sumando dividendos más crecimiento de la empresa, lo que quiere decir que nos protegería contra la inflación actual. Y además tienes que pensar que la inflación actual, por tendencia de subida de tipos de interés, se estima que en los próximos años vaya remitiendo, vaya bajando, porque esa es la intención de los bancos centrales, de que digamos que la inflación vaya o baje a niveles más normalizados, lo que quiere decir que esta compañía, digamos que
que a largo plazo perfectamente podría ser una opción para proteger nuestro capital contra la inflación. Al mismo tiempo, piensa que si invertimos en esta compañía estaríamos invirtiendo o pagando en estos momentos su múltiplo o su precio justo. ¿Por qué? Porque actualmente de manera forward está cotizando a 24 veces, pero si vemos el histórico de esta compañía de los últimos 3 años o 5 años, podemos ver que más o menos la media de esta compañía ha sido entre esas 23, 24, 25 veces. Si nos vamos más atrás, cuando la compañía era más pequeña, por supuesto el mercado le asignaba múltiplos inferiores, pero ahora que realmente la compañía ya es más madura y que devuelve gran parte del capital a los accionistas, pues digamos que el mercado, por esa previsión de ingresos, por esa recurrencia y por esa recurrencia tanto en ingresos, en evolución de beneficios y por supuesto en devolución de dividendos, pues el mercado está dispuesto a pagar un múltiplo superior, en torno a esas 25 veces, lo que quiere decir que estaríamos pagando un múltiplo medio de la empresa acorde, es decir, estaríamos pagando un precio justo, y si el mercado mantiene ese múltiplo justo, ¿vale? Ese múltiplo medio de 25 veces, significa que ese crecimiento del 3, 4, 5% o 6% más el dividendo, que llegaríamos a un posible 8, ¿vale? Podría ser un 5, 6, 7, 8, pues quiere decir que eso es lo que obtendríamos si el mercado mantiene ese múltiplo. Entonces, la verdad que no está nada mal. Y piensa que además este tipo de compañías, y por eso te enseñé el gráfico al principio, si vemos, por ejemplo, el gráfico de esta compañía, en el último año realmente es que no ha descendido, cuando ha habido otras compañías que sí han descendido, y realmente a lo largo del último año han tenido ciertos problemas. Como puedes ver, este tipo de compañías bajan menos que otras compañías, y si a eso le sumas la rentabilidad por dividendos, realmente nuestro downside sería menor, entonces sería una buena opción para tener en cartera. Por supuesto, otra empresa interesante que también te puede resultar pues interesante es, por ejemplo, Lowes. Lowes es una compañía que, por si no la conoces, digamos que es algo parecida a lo que sería Leroy Merlin. Digamos que sería una especie de empresa destinada lo que sería a la parte de casas, ¿vale? De arreglos, de reformas, es decir, que vende piezas, productos para reformar la casa, para arreglarla, para construir, etcétera, etcétera, ¿vale? Sería como una especie, como digo, del Leroy Merlin, para que te hagas una idea, por si no te suena esta compañía, que es una empresa de Estados Unidos, y como puedes ver, por ejemplo, en el último año, esta empresa también demuestra que ha sido resiliente porque ha generado un 4% para los accionistas que compraron esta acción hace un año. Pero es que si nos vamos, digamos, al histórico de la compañía, digamos que de forma anualizada ha ofrecido un 11%, lo que quiere decir que ha sido un crecimiento bastante interesante, pero no pocos con este crecimiento, que es bastante curioso y por supuesto ha batido ya de por sí el crecimiento de la compañía a la inflación de sobra, ¿vale? A esto, si nos vamos, por ejemplo, a la parte de valoración, podemos ver que esta empresa también, que es otra empresa que ha repartido dividendos durante muchísimos años, realmente tiene una yield en torno al 2%, lo que quiere decir que a ese 11% de crecimiento que ha tenido le tendrías que sumar un 2%, lo que quiere decir que más o menos ha estado repartiendo en torno a, mejor dicho, ha estado generando de rentabilidad para los accionistas en torno al 13%. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar para esta compañía para los próximos años? Bien, antes de nada debes de pensar en la valoración que tiene. Lo primero, si vamos aquí al PER, como digo, está cotizando actualmente a 14 veces, que más o menos del último año ha estado en su media, como puedes ver, 14 veces o 15 veces forward. Pero si nos vamos a todo, para ver todo el gráfico, realmente la media de esta compañía ha estado en 17 veces. De hecho, si nos vamos a los últimos 5 años, incluso ha seguido manteniendo esas 17 veces, teniendo en cuenta pandemia y todo, que ha estado con un grandísimo descuento. Lo que quiere decir que esta compañía actualmente incluso la compraría por debajo del valor intrínseco de esas 17 veces. Incluso podríamos considerar que estando a 14, 15 veces todavía queda un pequeño upside, más el crecimiento que podríamos esperar de la propia compañía. Para eso, evidentemente, nos vamos aquí a la parte de estimaciones, donde podemos ver que efectivamente en revenues se espera que esta empresa crezca de media en torno al 3, 4%, 2, 3, 4%, ¿vale? Eso, más el pequeño downside, o mejor dicho, el pequeño upside o re-rate que podría sufrir la compañía
por comprarla por debajo de valor intrínseco más el dividendo del 2%, tranquilamente te puedas hacer una idea de que podríamos esperar obtener en torno a un 7-8%. De hecho, más o menos, también si ves aquí en cuanto al crecimiento, porque esta compañía, por supuesto, no es lo mismo el crecimiento que ves aquí que ha tenido en revenues, y es importante que entiendas por qué crecen las compañías en bolsa. En revenues ha crecido al 5% anualizado, como ves aquí, y estos últimos años, o mejor dicho, los próximos años, se espera que crezca a ese 2, 3, 4%, pero si vamos aquí a la parte de EPS normalizados, ha crecido un 17% anualizado, y de hecho para los próximos años se espera que crezca un 9, 12, 11, 8. Entonces realmente nosotros lo que vamos a terminar obteniendo por esta compañía, por el crecimiento, es por los EPS. Entonces, si más o menos podemos esperar de media un 10% de crecimiento para los próximos años, súmale a ese 10% el 2% de dividendo, lo que quiere decir que realmente podríamos obtener un 12%, más, como digo, el pequeño o la pequeña diferencia de margen de seguridad que nos ofrece la compañía si realmente digamos que el mercado estuviera dispuesto a pagar esas 17 veces que ha pagado de forma histórica. Lo que quiere decir que también es otra compañía muy interesante que, como ya comenté, es la favorita o una de las favoritas de Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, y por supuesto, bueno, como puede ver, aquí demuestra que sería una buena alternativa, por supuesto, para combatir contra la inflación y contra la incertidumbre macroeconómica. Bien, otra compañía que también es interesante, por ejemplo, es Procter & Gamble, ¿vale? Procter & Gamble es otra compañía también que tiene, digamos que es una empresa ya madura, que por si no la conoces vende productos que los conocemos como desde pasta de dientes, también digamos que, ¿cómo se dice esto? El jabón para lavar los platos, o sea, una serie, digamos que todo lo que usamos en el día a día, pues todo ese tipo de productos que son muchísimos, ¿vale? Como digo, no me voy a detener en analizar la compañía, pero es más o menos para que la conozcas. Si vamos al gráfico de la compañía, como puedes ver, en este último año también ha demostrado tener resiliencia porque no ha caído, ¿vale? De hecho, se ha recuperado con las caídas de 2022 y más o menos digamos que los accionistas no han perdido dinero, pero como digo, también reparte dividendos. Si vamos al histórico de la compañía, puede ver que esta compañía ha ofrecido un 6% anualizado de crecimiento a lo largo de su historia para todos los accionistas. Si vamos a la parte de valoración, como puede ver, por supuesto, aquí en cuanto a dividend yield, la compañía reparte más o menos en torno a un 2,5% de rentabilidad en dividendo, que le tendríamos que sumar a la rentabilidad que ofrece la compañía. Y digamos que en cuanto a cotización, como por supuesto el mercado sabe que es una empresa también resiliente, está pagando digamos que un múltiplo mayor en cuanto a PER de 25 veces forward actualmente, que puedes verlo aquí, ¿vale? El tema es que en este último año más o menos la media o ha estado cotizando o está cotizando en su media, pero si vemos por ejemplo los últimos años atrás, también su media ha sido de 23 veces. Por supuesto, si nos vamos más atrás, cuando la compañía ya era más pequeña, no tiene sentido tener en cuenta esas 15 veces, 18 veces que cotizaba antes, ¿vale? Porque la compañía ha sufrido un re-rate. De hecho, ha sufrido un re-rate porque al ser más grande, madura y predecible, y digamos que devolver más cantidad de capital para los accionistas, pues digamos que los inversores están dispuestos a pagar un múltiplo mayor, como puedes ver. Entonces digamos que es más justo, digamos que asignarle el múltiplo ese de 23 veces, más o menos 23, 25 veces, que es más o menos como ves la media, lo que quiere decir que estaríamos comprando una empresa en su media. Bien, entonces si la compañía más o menos podemos estimar que por EPS para los próximos años va a generar, según los accionistas, porque ten en cuenta que este tipo de compañías, ya una vez que son maduras, ¿vale? Digamos que se centran en devolver parte del capital a, digamos que, los inversores. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de reinversión, porque ya son tan grandes que no pueden crecer a altas tasas, y por eso digamos que parte de las inversiones o parte del capital se lo devuelven a los accionistas en forma de dividendo, en forma de recompras, etcétera, etcétera. Entonces digamos que por EPS podemos ver que más o menos se estima que entre el 8 y el 4%, podríamos estimar que un 6% anualizado para los próximos años de crecimiento, lo que quiere decir que la compañía podríamos esperar que creciera
a ese 6%, más, como vimos antes, un 2,5% de dividendo. Podríamos llegar perfectamente al 8,5%, lo que más o menos estaría en la media del crecimiento del S&P 500 en los últimos 100 años. Lo que quiere decir que también al mismo tiempo no solo batiríamos con esta empresa la inflación actual, sino por supuesto la futura, porque como ya mencioné antes, se supone que va a remitir en función vayan subiendo los tipos de interés, ¿vale? Entonces con esta empresa también estaríamos, digamos, protegidos y no habría en este caso margen de seguridad porque estaríamos pagando, digamos, que es un múltiplo histórico, pero por supuesto, digamos que podríamos obtener a largo plazo, a 5 años o más, ese 5, 6, 8%, digamos que teniendo en cuenta también si tenemos, digamos, en cuenta el crecimiento de la compañía más los dividendos, lo que quiere decir que es otra opción bastante interesante. Otra empresa que también es muy interesante, que me habéis pedido en el canal y que por supuesto si queréis un análisis aparte me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios, es 3M, que es otra empresa muy interesante. Esta compañía también realmente te digo que daría para hablar en un vídeo aparte, porque es una empresa muy curiosa que también por supuesto tiene o ha tenido o está digamos que en el punto de mira de muchos inversores porque ha tenido que despedir o reestructurar plantilla. También por supuesto hay posibles spin-off, igual que por supuesto otras que ya comentaré, que es la última que te voy a mostrar, ¿vale? Pero digamos que en este vídeo, como digo, me voy a centrar evidentemente en la parte de dividendos y por eso vas a ver que es, yo creo que en mi opinión de esta lista, la más interesante, porque como puedes ver por ejemplo en el gráfico, aquí sí, en este último año, la compañía ya actualmente ha dado una pérdida este último año del 32% a los accionistas que invirtieron hace un año, es decir, que está un 32% de descuento con respecto a los inversores que compraron hace un año. Pero si miramos a largo plazo, incluso teniendo en cuenta esa caída que podemos ver aquí, ¿vale? Realmente la compañía ha estado teniendo un crecimiento, ¿vale? Anualizado o un crecimiento total del 22%, actualmente se encuentra en un 1% desde que nos dan datos, pero ten en cuenta que ha sido por toda esa caída, pero la empresa también, como te digo, ha tenido dividendos, entonces prácticamente te puedes hacer una idea de que más o menos en estos 18 años, más o menos, ¿vale? Digamos que un poquito más arriba, un poquito más abajo, más o menos podríamos comprar esta compañía a precios de muchísimos años atrás, de años de 2012-2013, lo que quiere decir que tenemos una grandísima oportunidad. Por supuesto, esta empresa está pasando, digamos que por un momento de incertidumbre que nos tiene, digamos, problemas estructurales, sino transitorios, ¿vale? Que por eso te digo que es interesante analizarlo, pero en este vídeo, como digo, pues esta empresa, sí es verdad que a diferencia de los otros casos que te he mostrado, sí hay un amplio margen de seguridad que ofrece esta compañía. De hecho, si nos vamos a la parte de valoración, aquí podemos ver que en cuanto al PER está cotizando a tan solo 11 veces y media, es decir, 11-12 veces, cuando la media incluso de este año ha sido de 12 veces y media, pero es que si nos vamos al histórico ves que ha estado en 17, incluso teniendo en cuenta el principio, que normalmente deberíamos de tenerlo menos en cuenta, porque al principio la empresa, al ser menos madura, pues evidentemente el mercado le asignaba un menor múltiplo. Y si nos vamos a los últimos 5 años, puedes ver que realmente efectivamente ha estado aquí en torno a las 20-18 veces, prácticamente no se ha movido, salvo digamos que el momento de pandemia, que ahí ha sido, digamos que fue un momento interesante para comprar esta compañía, pero salvo eso, después digamos que en todo 2022, digamos que la compañía ha ofrecido o ha tenido una caída pronunciada y por eso nos está ofreciendo un gran descuento. Prácticamente estamos hablando de un downside o un, digamos, un re-rate o un ajuste del múltiplo, pero a la baja, ¿vale? Un downgrade de múltiplo del 50%, ¿vale? Una caída del 50%, o sea, de prácticamente 20 veces a 10 veces, 11 veces, lo que quiere decir que ya por esa parte tendríamos un crecimiento adicional, pero es que al mismo tiempo esta compañía, que es lo interesante, reparte una dividend yield del 5-6%, ¿vale? Si vemos el histórico ha estado en torno al 4% más o menos, ¿vale? Pero que actualmente está en torno a ese 5-6% más o menos, podríamos incluso de media estimar que un 5%. Entonces, en el caso de esta compañía, y por eso aquí voy a sacar la calculadora para que veas lo interesante que sería el caso de la compañía, puedes ver que realmente en cuanto a estimaciones, si nos vamos por ejemplo a la parte de EPS, aquí podemos ver que es verdad que para 2023 se esperaba, digamos que una caída de EPS, pero que para 2027 ha
digamos que se espera un crecimiento anualizado en torno al 8%, más o menos podríamos decir. Algunos años 10%, 9%, bueno, pero los analistas estiman que de media un 8% anual. Lo que quiere decir que realmente aquí, por ejemplo, si tomo la calculadora para que más o menos te hagas una idea, ¿vale? Aquí podemos ver que en cuanto a EPS normalizados, a 11,52 a 2027, por ejemplo, pues tenemos 11,52 por... Recuerda que el múltiplo de esta compañía era 18-20 veces, más o menos, se estaba viendo más o menos claro por lo que estaba pagando el mercado, y actualmente está a 11 veces. Entonces, para ser justos, ni siquiera voy a poner esas 20 o 18 veces, sino lo voy a multiplicar por 15 veces, lo que quiere decir que llegaríamos a un precio objetivo de 172. La compañía está actualmente, o ahora mismo está cotizando a 102, lo que quiere decir que sería un crecimiento a 2027 de, digamos, del 70%, más la rentabilidad por dividendo de ese 5% que le tendrías que sumar. Y si realmente tienes en cuenta todo, dividendos más el crecimiento del 70% a 15 veces, tendríamos realmente una revalorización de nuestras acciones potencial del 100%. Y eso a 15 veces. Ahora, ¿qué pasaría si realmente el mercado pudiera pagar esas 18 o 20 veces, que es por supuesto factible? Porque aparte de esta compañía, que por eso te digo, mejor lo voy a dejar para otro vídeo, pero que hay caso de spin-off, están reestructurando la plantilla, despidiendo a gente, a personal, para evidentemente optimizar costes y todo esto, lo que quiere decir que están en la dirección correcta, y a largo plazo probablemente los problemas estructurales, más que estructurales, sería transitorios, seguramente lo podrán solventar. Pero digamos que si voy a buscar aquí los EPS normalizados, que son estos, los 11,52, si no me equivoco, sí, los 11,52, vale, pues si cojo los 11,52 y los multiplico, en este caso no por 20 veces, sino por 18, vemos que incluso solamente por revalorización de las acciones ya tenemos el doble, un 100% de upside en 5 años, a 2027, 23, 24, 25, 26, 27, a 5 años un upside del 100%, es decir, un 15% anual, más ese 5% de dividendos, lo que quiere decir que más o menos tendríamos en torno a un 18-20% de upside con la compañía, es decir, de revalorización de nuestra inversión. Es decir, que esta, digamos que en mi opinión, y como puedes ver de toda la lista, es la más interesante, ¿vale? Y evidentemente tiene un potencial gracias a ese margen de seguridad que nos está ofreciendo ahora. Por supuesto, esto, como siempre digo, no es una recomendación de compra, pero es interesante que entiendas el modelo de negocio y si realmente los problemas que tiene la compañía tendrá la capacidad de arreglarlos o no. Pero como puedes ver, tiene un grandísimo potencial. Y como última opción que te quería traer, digamos que para este vídeo, es la opción de Johnson & Johnson, ¿vale? Que digamos que Johnson & Johnson también es una empresa muy conocida, una empresa farmacéutica que tiene o vende productos muy conocidos y, por supuesto, aparte de hacer parte experimental, ¿vale? Como es una farmacéutica, pues también tiene productos para bebés, productos evidentemente químicos y otra serie de cosas que, como digo, no voy a comentar para no explayarme, ¿vale? Pero en este caso, digamos que la compañía, que está cotizando a $162 actualmente, puede ver que también en cuanto al gráfico de este último año, pues esta compañía sí ha caído un poquito, un 8%, ¿vale? Quiere decir que más o menos los accionistas también se podría considerar que están relativamente protegidos si lo comparamos con otras compañías que han caído todavía más, ¿vale? Es verdad que han tenido una pérdida o un pequeño downside de su inversión, digamos que ligero, ¿vale? Del 8%. Pero como digo, esta compañía o este tipo de compañía también reparte dividendos. Entonces, si nos vamos a la parte de valoración, podemos ver que esta compañía reparte una yield más o menos del 3%, una rentabilidad por dividendos del 3%, lo que quiere decir que ese menos 8 realmente, en términos reales, sería un menos 5, ¿vale? Entonces digamos que más o menos estaría mitigado esa caída. A eso súmale que realmente por múltiplo esta compañía es interesante también porque está cotizando actualmente a 15 veces.
está ligeramente por debajo de las 16 veces del último año que ha cotizado, pero si nos vamos a 5 años, como digo, realmente digamos que la media se ha mantenido en esas 16 veces. En los últimos 3 años ha estado cotizando un poquito por encima, pero si nos vamos incluso al histórico, como decía al principio o hace años cuando la empresa no era tan madura, pues el mercado le asignaba un menor múltiplo. Entonces realmente, teniendo en cuenta los últimos 5 años, yo creo que esas 16 veces, 17 veces sería más o menos lo correcto, y está a 15 más o menos ligeramente por debajo de la media histórica, ¿vale? Pero podríamos considerarlo que más o menos está cotizando en su media histórica, 15-16 veces. Entonces ligeramente el margen de seguridad es muy pequeño, pero ten en cuenta que esta compañía, como digo, por una parte nos ofrece un 3% de yield, un 3% de rentabilidad. Como decía, en cuanto al gráfico de la compañía, en la evolución ha sido del 5% anual, es decir, que a ese 5% anual le tendrías que sumar el 3% de yield en dividendos, ¿vale? Y si nos vamos a la parte de estimaciones para ver realmente qué es lo que estiman los analistas de beneficio o de EPS, mejor dicho, aquí podemos ver que para los próximos años, 2024, 25 y tal, más o menos espera un crecimiento de entre el 3, 3,5 y 5%. A ese 3, 3,5, 5%, si le sumamos un 3% de rentabilidad por dividendo, estaríamos llegando en torno a un 6, 8%. Lo que quiere decir que si ahora mismo, por ejemplo, compráramos esta compañía, que estaríamos pagando, digamos que su media, un múltiplo medio, estaríamos pagando un precio justo por esta compañía, podríamos obtener a largo plazo ese 6, 8% de rentabilidad, que como puede ver también es una buena opción para protegernos contra la inflación actual, que ahora mismo está en torno al 6%, y la inflación, por ejemplo, o por supuesto futura, que se supone que, como decía, va a remitir. Entonces, como ves, estas son las 5 empresas de dividendos que yo considero, es mi opinión, recuerda, pero que considero que son más interesantes. Este tipo de compañías yo veo que son para todo tipo de inversores, porque realmente da igual si estás empezando, como decía antes, si estás empezando y estás adquiriendo conocimientos, ya sea que tengas pocos ahorros, es decir, que seas un estudiante, que tengas pocos ahorros, pero que quieres que esos ahorros poco a poco digamos que se protejan contra la inflación y al mismo tiempo te puedan generar algo, como también si eres una persona que ya estás con tu trabajo pero que no te quieres preocupar de invertir, como al mismo tiempo si estás pensando en eso, efectivamente invertir en algún sitio donde no estar mirando todos los días la bolsa, aparte de un índice como por ejemplo el S&P 500, que actualmente está un poquito más caro. Digamos que invertir en este tipo de compañías es una alternativa, y también por supuesto si eres una persona que estás en edad de jubilación, que lo que quieres también es tranquilidad y estabilidad en tus ahorros. Digamos que estas son 5 ideas de inversión muy interesantes que podrías tener en cuenta para incorporar en tu cartera, y por supuesto digamos que hay otras alternativas y otras compañías interesantes que te invito a dejarme aquí abajo en los comentarios para evidentemente intentar hacer vídeos futuros sobre esas compañías, más análisis y valoración en profundidad por si te interesa. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo de empresas de dividendos que te pueden ayudar a combatir la inflación. Por supuesto te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Como ya te he dicho, me puedes dejar un comentario y suscribirte, y nada, nos vemos en el próximo.